Castillos de Cafayate presenta Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a una nueva temporada de Cara a Cara, la temporada número 43, hace ya 43 años, y por supuesto quiero extender el agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado cada jueves por la noche, nos han permitido ingresar a sus hogares y nos han permitido hacer esto que para nosotros es fundamental, es crucial y es cada vez más importante y necesario, que es poder aportar un enfoque, un análisis desde Salta, desde nuestra provincia, frente a los grandes acontecimientos que hoy estremecen al mundo entero y por supuesto también colocan a nuestro país, a la Argentina y a la provincia de Salta como grandes protagonistas. Va a ser sin duda un honor y una gran responsabilidad para mí acompañarlos durante el mes de enero y de febrero en Cara a Cara, no sin, por supuesto, antes advertirles, avisarles que vamos a calentar los motores para el inicio del año, allá por el mes de marzo, con el regreso del director y conductor habitual de Cara a Cara, el periodista Mario Ernesto Peña. Y les decía que empezamos un nuevo año, que en tan solo una semana, han pasado solo 8 días del inicio del 2026 y no hemos tenido un solo día de tregua respecto de los grandes episodios y acontecimientos que, como les decía, están conmoviendo al mundo entero, que nos tienen todos los días siguiendo muy de cerca la información. Para nosotros también es una responsabilidad poder compartir con ustedes un debate, generar estos espacios de debate. Y es la intención del programa del día de hoy, que no puede sino referirse a lo que está pasando a nivel internacional, la intervención militar de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump con su ejército en Venezuela el pasado sábado en la madrugada, la captura, el secuestro de Nicolás Maduro, las consecuencias que ha traído esto e indudablemente lo que ha pasado inmediatamente después. El presidente de los Estados Unidos ese mismo sábado por la mañana ha emitido una conferencia de prensa. Todos los días hay información, muchísima información, declaraciones, pronunciamientos, posicionamientos que de alguna manera en muy poco tiempo han ayudado a clarificar cuáles son realmente en el fondo las intenciones, los propósitos y los intereses que hay detrás de esta intervención militar sobre Venezuela, pero si me permiten considerarlo como un anticipo también para toda la región, para toda América Latina. Está claro, y esto indudablemente por las palabras del propio presidente de los Estados Unidos, que no era el narcotráfico el principal problema que de alguna manera acosaba al presidente de los Estados Unidos. Tampoco era la intención de democratizar un régimen político antidemocrático, dictatorial, que desde hace décadas ha sometido a los venezolanos a una situación de miseria, de pobreza e indudablemente en una situación antidemocrática. No eran esos, por ahora, fundamentalmente los ejes que motivaban al presidente de los Estados Unidos a esta intervención militar. Era el petróleo, eran los recursos naturales. Y esto lo ha dicho específicamente Donald Trump, y creo que hay un antes y un después. El día martes, por la tarde, se conoce una publicación a través de las redes sociales del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, a través de su cuenta oficial en X, en donde de alguna manera, insisto, establece un antes y un después respecto de los alcances y los propósitos de esta intervención militar en Venezuela. Le pido por favor al señor director si nos puede
aplicar la placa, que es justamente una copia de este tuit del presidente de los Estados Unidos, en el que dice lo siguiente: me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. Gracias por su atención, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Y de alguna manera, con esto, un poco jocoso tal vez, sella cuál es el interés, el propósito de los Estados Unidos para Venezuela y toda la región. La próxima semana, Donald Trump va a tener una reunión con las autoridades de Dinamarca porque ya anunció que disputa su intervención también sobre Groenlandia. Amenazó a México, ya amenazó a Colombia también, e indudablemente la amenaza está planteada para todo aquel gobierno o país que ose no acordar o no seguir los términos que reclama los Estados Unidos en términos económicos, en términos políticos y también en términos militares. En el día de ayer, miércoles, otro episodio, ahora en territorio norteamericano, ha sacudido también a los Estados Unidos y es noticia internacional. La ICE es una fuerza de seguridad, es una fuerza que ha creado el gobierno de Donald Trump, que se encarga del secuestro y la detención sin una orden judicial de los migrantes en territorio norteamericano. Muchos de ellos incluso permanecen durante semanas detenidos, insisto, sin órdenes judiciales. En el día de ayer asesinaron a una mujer. Y de alguna manera nos empezamos a preguntar si la cuna de la democracia, si una potencia como los Estados Unidos, que se ha encargado durante décadas de exportar la democracia, de explicarle al mundo entero que eran ellos los garantes de este principio fundamental, nos empezamos a preguntar si no se están perdiendo derechos democráticos y constitucionales en el propio territorio de los Estados Unidos. ¿Donald Trump exporta democracia y libertad o la cercena al interior de su propio país? Violando incluso su propia constitución, llevando adelante actos de guerra sin la autorización del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, sobre todos estos aspectos, sus implicancias en nuestro país, en la Argentina, en donde el presidente Javier Milei, ni bien se conocieron las noticias de la intervención militar, del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, reivindicó, salió a saludar ese acto que hoy es condenado por los países en todo el mundo, por los líderes en todo el mundo, como una violación de los derechos fundamentalmente democráticos, del derecho internacional. Bueno, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, celebró esta intervención, la reivindica. Y después, una cosa interesante, saludó y reivindicó la autoridad que reúne Corina Machado y González Urrutia para asumir inmediatamente la presidencia en Venezuela. Perdón. Bueno, lo cierto es que con los días que han pasado y con la información que hoy se conoce y está planteada, los Estados Unidos y Donald Trump no solo ha desautorizado a Machado y a Urrutia para asumir el poder en Venezuela, sino que se ha sentado a negociar y reconoce como autoridad, como jefa de Estado, a la vice de Nicolás Maduro. El régimen de Maduro en Venezuela se mantiene intacto. Y entonces, esto lo queremos discutir a fondo, queremos conocer cuáles son las implicancias en nuestro país, cuánto de esto que está pasando a nivel internacional se asemeja o está pasando también en la Argentina, cuando un gobierno como el de Javier Milei hace una semana atrás ha establecido a través de un decreto de necesidad de urgencia un superpoder a los organismos de inteligencia, la CIDE, para detener a los ciudadanos o a cualquier persona en el territorio nacional sin una orden judicial. Nos recuerda un poco
a lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos. Es que de alguna manera estos gobiernos que empiezan a desenvolver una línea totalitaria necesitan una población sumisa, necesitan una regimentación social cada vez mayor. Y esto es lo que necesita Donald Trump. Y necesita líderes que se sometan, que no cuestionen. Bueno, el rol de la República Argentina en este punto es clave. Y no de ahora, sino desde hace un tiempo atrás, en donde el presidente Javier Milei ha entregado la soberanía económica, la soberanía política de la Argentina a los intereses del Tesoro norteamericano, del gobierno de Donald Trump, y esto muy claramente expuesto en el último mes de octubre pasado, cuando directamente ha sido Scott Bessent, el titular del Tesoro norteamericano, el que intervino en el proceso electoral en la República Argentina ante una tendencia al default de nuestro país, frente a un proceso electoral en donde el propio gobierno de los Estados Unidos daba por descontado una derrota electoral contra el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, su intervención, su respaldo en términos financieros, de alguna manera le dio un aire al gobierno y permitió un resultado electoral que fue muy positivo para el gobierno de Javier Milei, para la Libertad Avanza, que hoy en día, incluso como triunfo, es autoproclamado por el propio Donald Trump. Él se atribuye la victoria de Javier Milei en las elecciones el pasado mes de octubre en la República Argentina. Es una reestructuración de todo el continente detrás de un interés económico, los recursos naturales, es un interés político también, un realineamiento de fuerzas en el terreno internacional. Y entonces en este punto, interesantísimo, mañana, viernes, el último día de la semana, hay un vencimiento del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con otros acreedores en nuestro país, el primero del año, y hasta ayer el gobierno de Milei no reunía los recursos para hacer frente a este endeudamiento. Las contradicciones que se están desenvolviendo en nuestro país son explosivas. Finalmente, Luis Caputo ha conseguido un repo. Es un nuevo endeudamiento con bancos internacionales. Dicho sea de paso, y esto no es un dato menor, entre los 6 bancos que ahora le han prestado 3.000 millones de dólares a la Argentina a un plazo de devolución de un año con una tasa de interés del 7,4%, es decir, más deuda para la Argentina. Entre estos 6 bancos internacionales hay un banco chino, justo en un momento en donde las tensiones internacionales entre Estados Unidos y China se agravan cada vez más. La Argentina está jugando un rol clave en el desenlace también de esta crisis. El presidente Javier Milei ha dicho que no se rompen relaciones con China. Y no, China está colaborando en el rescate o en evitar un default de la política económica de Luis Caputo y de Javier Milei. Ahora, lo interesante del caso es que los Estados Unidos se corrieron de esta colaboración financiera para con el gobierno de Javier Milei. Después de tantos rescates, en esta oportunidad no colaboraron. Y no colaboraron fundamentalmente porque el gobierno de Milei, para evitar la tendencia inflacionaria en la Argentina, ha habilitado una política de importaciones que ha inundado el mercado de productos chinos. ¿Qué tiene que ver esto con Salta? Bueno, lo vamos a discutir en la jornada de hoy, en la noche de hoy. Es por eso que hemos invitado al doctor Sebastián Rodríguez Astigueta. Es un abogado constitucionalista con el cual hemos consultado en muchas oportunidades respecto de estos problemas que hacen infinito a la situación constitucional. ¿Cuándo se están violando finalmente derechos constitucionales y qué implicancias, qué consecuencias tiene esto también para los ciudadanos salteños dentro de la República Argentina? Y en nuestro segundo bloque, ya está también en nuestros estudios, hemos invitado en la noche de hoy a la vocera del gobierno de la provincia de Salta. Es la doctora Ana Paula Benavides, que esta semana ha inaugurado las conferencias de prensa que ofrece el gobierno de la provincia de Salta con esta nueva estructura de ministerios, pero fundamentalmente con la incorporación de este espacio, de una vocería. Bueno, queremos consultarle, por supuesto, charlar con ella,
cuál ha sido el balance que presentaron de la gestión del gobierno de la provincia de Salta y cuáles son las proyecciones hacia adelante, porque también han establecido algunos planteos en función de la situación económica y la situación política que está atravesando nuestro país y nuestra provincia. Estos son los temas que les ofrecemos, este es el programa, los invitados que les ofrecemos en el programa del día de hoy y por supuesto les pedimos que nos acompañen, como lo hacen cada domingo. En un momentito iniciamos. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en Edesa te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. Edesa. Somos energía que transforma. Te recordamos la importancia de limpiar tu tanque o reservorio de agua una vez al año. Seguí estos pasos, así juntos mantenemos la calidad del agua de tu casa. 1. Vacía el tanque y deja aproximadamente 15 centímetros de agua. 2. Despegá con cepillo la suciedad del fondo, paredes y tapa. 3. Enjuagá, vacía y llénalo hasta la mitad. 4. Agregá 2 litros de lavandina y completá con agua. 5. Deja actuar durante 3 horas. 6. Vacía por completo y volvelo a llenar. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Cuando pones un pie en Salta, te encanta. Porque Salta tiene magia, tiene una energía que te enciende, te ilumina, te eleva, te resalta. Salta te invita a descubrir un verano fantástico, un verano que te va a encantar. Prendete y sorprendete. Sentí, volá, trepá, soñá, disfrutá, saltá, resaltá. Este verano, resalta con vos.
Bueno, continuamos, primer bloque de este primer programa del año, en lo que le decíamos temporada 43 de Cara a Cara. Y como se lo anticipamos, está con nosotros el doctor Sebastián Aguirre Astigueta. Doctor, buenas noches, muchísimas gracias por venir. Hola Violeta, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por haber venido, porque bueno, ante todo, empezó el año, pasaron tantas cosas y hay demasiada información, pero a mí me interesa que tal vez hagamos hincapié en algunos aspectos que son claves. Desde la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela hasta la fecha, se ha hablado mucho del derecho internacional y de la violación del derecho internacional. ¿Qué es el derecho internacional? Cuando hablamos de derecho internacional, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto es un tema complejo, el del derecho internacional, porque es un tipo de derecho entre naciones o entre estados que lamentablemente tiene poca aplicación práctica si no hay voluntad de los estados de cumplirlo. Por eso es que a partir de estos hechos que vos estuviste hablando en tu editorial, esto de Estados Unidos y esto que pasó a partir del sábado y luego las reacciones en todo el mundo, hay una corriente que está hablando de la desaparición del derecho internacional, es decir, de qué sirve la Carta de Naciones Unidas, de qué sirve la OEA, de qué sirve la ONU, de qué sirven los tratados si va a aparecer alguien que va a tener un ejército poderoso y que se va a imponer por la sola voluntad de su decisión, sin siquiera tener, como bien decías vos, la anuencia del propio Congreso, en este caso el presidente Trump. Entonces se habla de un derecho que no tiene sanciones, ¿no? Es algo bastante más complejo, pero en realidad es un desafío para el derecho internacional ver qué va a pasar a partir de ahora. Yo observo que, al menos en la experiencia histórica, la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas, son acontecimientos que han marcado el mundo y me parece que va a marcar un antes y un después en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que tiene voz y voto en el Consejo de Seguridad, es el que puede decidir no sancionarse a sí mismo, digamos. Entonces, claramente nos enfrentamos a un panorama en donde alguien puede hacer lo que quiera sin que los otros países puedan reaccionar. Lo estamos viendo con la Unión Europea, ahora con el tema Groenlandia, sí. Están sacando comunicados Francia, Italia, España y demás, diciendo de que se tiene que respetar el derecho internacional. Y con lo que pasó en Venezuela también, Brasil, Chile, México y demás, otros países latinoamericanos, también han salido a pedir que se respete la Carta de Naciones Unidas, pero no hay quien la haga cumplir. Ese es el gran problema. Bueno, indudablemente un tema que va a traer mucha cola, pero y en este punto, a ver, Donald Trump se acoge o justifica su intervención militar con una orden de la justicia de los Estados Unidos por las vinculaciones con Nicolás Maduro en el cártel de los soles, ¿no? Con el narcotráfico. Ahora la propia justicia de los Estados Unidos desconoce la existencia del cártel de los soles. Con una orden judicial de Estados Unidos, ¿se puede justificar este accionar? Bueno, ¿en nombre de un acto de justicia? Para el derecho internacional no. Para el derecho internacional está prohibida cualquier intervención de un Estado en el territorio del otro, porque se habla de la soberanía de los Estados, todos los Estados son iguales. Es decir, el sistema funciona en que se respete lo que pasa fronteras adentro de un Estado. Ahora, desde el punto de vista del derecho norteamericano sí se puede. De hecho, esa es la forma que han ideado y que han buscado de respaldar y darle cobertura legal a esta incursión en el territorio venezolano, con la DEA haciéndolo comparecer no a Guantánamo como si fuese un acto de guerra, sino directamente a Nueva York, a los tribunales. Y esto ya tiene, digamos, alguna jurisprudencia en los Estados Unidos con otros dictadores, como por ejemplo Noriega, que es que a pesar de que Noriega ha alegado también que era un presidente, que había inmunidad soberana, los tribunales norteamericanos dijeron, bueno, no vamos a discutir la legalidad, nos parece que es ilegal la detención, pero en definitiva tiene que responder puertas adentro de los Estados Unidos los delitos que cometidos afuera tienen efecto en los Estados Unidos. Bueno, a mí me parece que no alcanza, me parece que es más valioso el derecho internacional, que tiene una regla fundamental acá, que es no se pueden alegar cuestiones internas para violar el derecho internacional. Es decir, si no cualquier dictador emitiría una disposición de su derecho interno para decir que puede violar derechos humanos, puede incumplir tratados, etc. Entonces, lo que pasa es que ahora lo hace Estados Unidos. Y son muy pocos los países que tienen esta posibilidad de incursionar en otro Estado, extraer una persona y que no pase nada, digamos.
Esto se puede decir tanto de los Estados Unidos como de cualquier otra potencia. Es decir, ni China podría incursionar en Taiwán y extraer a su presidente, y diríamos lo mismo si Rusia hace lo mismo en Ucrania, ¿no es cierto? Pero volvemos al punto inicial. No hay quien a Estados Unidos los reprenda, no hay quien los sancione. Entonces, claramente, salvo que este es un aspecto interesante, dentro de Estados Unidos ya comienzan a aparecer los movimientos, al menos en el Congreso, para decir, señor, usted no puede llevar el ejército al Mar Caribe, hacer este tipo de intervención militar y no sufrir, digamos, las represalias que establece la propia Constitución norteamericana. Ahí quería llegar. ¿Cuáles son estas consecuencias, bueno, al interior de los propios Estados Unidos, y cuál es la violación que está llevando adelante Donald Trump de su propia Constitución, ¿no? Sí, los estadounidenses tienen en su Constitución, que es muy parecida a la nuestra, como una posición genérica sobre cuándo el presidente incumple la Constitución. Nosotros en Argentina tenemos el mal desempeño y la comisión de un delito, y a Trump ya le pasó. Trump tiene, son 3 presidentes nomás que sufrieron juicios políticos, y Trump ya tuvo 2, y está quizás en vía de un tercero, y es que es genérica la causal, es cometer un delito, que puede ser, por ejemplo, en el 2021 fue promover insurrección, que es cuando esas hordas fueron al Capitolio, y que Trump fue responsabilizado, pero bueno, luego fue electo y con eso vuelve a tener inmunidad. Es decir, es una cláusula abierta. ¿Qué es lo que están diciendo? Y lo estamos viendo con las decisiones de Trump, digamos. Ir a la guerra sin decisión del Congreso. O lo que está hablando ahora, que es que va a vender él el petróleo, va a pagarle los dólares al gobierno venezolano para que compre además productos norteamericanos. Entonces el Congreso le está diciendo, ojo que esos recursos que se generen con la venta de petróleo no están en el presupuesto estatal. Entonces usted no lo puede manejar, en todo caso lo tiene que manejar el Congreso. Es decir, cada cosa que Trump hace tiene un problema con el propio régimen interno de los Estados Unidos, y es esperable que el Congreso, bueno, este es un año de elecciones dentro de poco para renovar la mitad del Congreso, pero es esperable de que se promueva algún tipo de impeachment en Estados Unidos. ¿Usted considera que hay un intento por parte de Trump, digo, directamente de establecer un cambio de régimen político, ya no en Venezuela, ¿no?, porque está gobernando ahora con el madurismo, sino dentro de los Estados Unidos, quebrar un principio democrático de la población? Bueno, Trump ya lo hizo, digamos. Trump, cuando promovió esa insurrección y las hordas trumpistas ingresando al Capitolio, y bueno, y todo lo que se armó justo tratando de desconocer la elección de Biden, ya promovió y carga el triste récord de ser la única persona que intentó promover un golpe de Estado en los Estados Unidos. Así fue considerado por una comisión que se armó en la Cámara de Representantes. Si hay algo en lo que brilla los Estados Unidos, es precisamente en que a lo largo de toda su historia nunca tuvo un quiebre institucional. El primer ejemplo, el único ejemplo que hay en la historia norteamericana es precisamente este 2021, hace 5 años más o menos, donde Trump casi genera un golpe de Estado. Entonces, a Trump le queda... fuerzas de seguridad, digamos. Sí, Trump está buscando, digamos, de alguna manera, friccionar los Estados Unidos y generar un quiebre constitucional. A mí me parece que esto va a tener sus reaseguros con el propio Congreso o con la propia Corte Suprema de Justicia, pero sería un caso muy extraño porque en realidad Estados Unidos no tiene un solo caso de quiebra constitucional. ¿Y qué legalidad le ve usted a estas fuerzas antimigratorias o estas fuerzas de seguridad migratorias, las famosas ICE, que tienen los Estados Unidos? ¿Qué grado de legalidad tiene? Porque eso lo creó el gobierno de Donald Trump. No, sí tiene legalidad, digamos, en el control de la inmigración y de las políticas migratorias. El presidente de los Estados Unidos tiene atribuciones para que fuerzas federales controlen a la población, la documentación, y en todo caso deporten a quienes no cumplen, digamos, las normas norteamericanas. El problema es más profundo, digamos, siempre es un problema de qué hacer con los derechos humanos de la población, ¿no? Y esto está dividiendo a Estados Unidos. Precisamente el crimen que aconteció ayer, creo, fue porque propios ciudadanos norteamericanos, blancos, ciudadanos, son los que están en contra de estas cuestiones, y esta mujercita estaba ahí en realidad haciendo de observadora, de vocera, anunciando que estaba la policía migratoria. Entonces, puertas adentro de los Estados Unidos, claro que genera un problema, y claro que la gente en los Estados Unidos puede recurrir a los tribunales para decir que no hay que deportar, por ejemplo, para mantener a la familia unida. Habíamos visto casos en donde se deportaban a los padres y se dejaban los niños en los Estados Unidos, o a la inversa, ¿no?
Entonces, es un grave problema que tienen los Estados Unidos, pero bueno, hace a su propio régimen jurídico. Esto en otros países y con la cobertura del sistema de derechos humanos no podría pasar. En Argentina no podría pasar, por ejemplo. Venimos a la Argentina y ¿qué opinión le merece, bueno, la posición inicial del gobierno de Milei, que ni bien se conocieron los bombardeos, la intervención militar, lo celebró, lo reivindicó y ahora hay un silencio estampa por parte del gobierno? Sí, porque es bien difícil de justificar esto en donde está habiendo una reacción de países que no tienen nada que ver con las cuestiones, digamos, de izquierda a derecha o típicamente latinoamericana acerca de pro-Venezuela o anti-Venezuela. Se está pronunciando la Unión Europea respecto a Groenlandia. Entonces es muy difícil para el presidente de la Nación apartarse, digamos, de la estructura de tratados y de seguridades internacionales que tiene que cumplir Argentina, en donde no puede rechazar, por ejemplo, la igualdad soberana de los estados, el principio de no intervención, el de no opinar sobre la política interior de otro país. Es decir, son cuestiones que cualquier cancillería, pero especialmente la nuestra, tiene que cumplir porque nosotros en la Constitución tenemos incorporados tratados con igual jerarquía que en la Constitución. No solamente los tratados de derechos humanos, sino también tratados del sistema de Naciones Unidas, como por ejemplo los pactos internacionales. Y entonces yo creo que a la primera reacción del presidente, al emitir ese comunicado de alineamiento automático con cualquier decisión que tome el presidente Trump, luego sobreviene una especie de revisión del cuerpo diplomático y de la diplomacia de carrera, en donde le dicen, bueno, no, cuidado que no se trata solamente de un alineamiento con países que son pro Venezuela. Acá están opinando países que no tienen nada que ver con esas cuestiones y en realidad va a generar un problema si Trump invade, por ejemplo, Groenlandia, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno argentino? Donde ya no va a haber un dictador en Groenlandia para repudiar, digamos, ¿no? Entonces me parece que es compleja la posición de Argentina, porque Argentina tiene que seguir su tradición, esta es mi opinión, tiene que seguir su tradición de cierta imparcialidad frente a los conflictos internacionales, reclamando el cumplimiento de lo que está en la Carta de Naciones Unidas, en la propia OEA, a pesar de que la OEA siempre ha sido considerado una herramienta, digamos, de los Estados Unidos para organizar un sistema de naciones propiamente americano. Pero lo cierto es que Argentina tiene algunas contradicciones que va a tener que resolver y para mí la forma de resolverlo es respetar la Carta de Naciones Unidas, respetar el sistema interamericano, respetar en definitiva el derecho internacional. Esto me lleva a consultarle qué ocurre con un gobierno que no respeta los propios poderes, ¿no?, establecidos o constituidos en la Argentina. Me refiero al propio Congreso de la Nación. Se han aprobado leyes, se han votado leyes que después no se cumplen. Sí, estás tocando un tema interesante que el año pasado lo hemos visto con cierto dramatismo, que ha sido esto de que el Congreso, que es el que emite las leyes, luego el presidente las veta, el Congreso insiste con mayorías súper agravadas, y luego el presidente, teniendo la obligación constitucional de cumplirlas y ejecutarlas, ha ideado este mecanismo de la suspensión de las leyes. Esto es inédito para la historia jurídica y constitucional argentina porque nunca había pasado esto. A mí me parece un fenómeno preocupante que quizás tenga que ver con esto también que se ve en Trump y en algunos otros espacios en donde hay poderes ejecutivos que tratan de imponerse por encima de las normas constitucionales, que genera estas cuestiones en donde constantemente se está friccionando la Constitución y se está friccionando la democracia, porque desconocer la voluntad de un Congreso, cuando incluso insiste con una ley, es desconocer la democracia parlamentaria. Entonces, no sé cuál será la deriva de todo esto. Creo yo que la Corte de Justicia en Argentina ya tendría que haber dado algún tipo de lección constitucional sobre que el presidente tiene que cumplir las leyes. No hay forma de evitar su cumplimiento porque así funciona el sistema. El presidente debe cumplir las leyes, el presidente debe cumplir la Constitución, y estos mecanismos anómalos que se están intentando, a mí me parece que lesionan la República Argentina, digamos, ¿no? El sistema de división de poderes y todo lo que a nosotros los constitucionalistas nos interesa. Me imagino que esta última semana entre los constitucionalistas en Salta a nivel nacional debe haber habido mucha discusión y lo llevo al principio. Entonces, estamos ante un antes y un después en términos de democracia, como la hemos entendido. ¿Es un concepto abstracto? ¿Ya no se puede aplicar?
A ver, esta oleada de ultraderecha en el mundo, citemos Hungría, citemos Argentina o el Brasil de Bolsonaro o el propio Estados Unidos, tiene cierta aversión con la palabra democracia. El otro día alguien computaba que había en la conferencia de Trump mencionado 32 veces la palabra petróleo y nunca la palabra democracia en Venezuela. Y es también algo conocido que el presidente Milei tiene cierto desdén por la democracia, además lo ha expresado públicamente. Y entonces es un problema, pero el tema es que no proponen que otro mecanismo no autoritario se plantea como sustituto de la democracia. Yo creo que la democracia es el sistema imperfecto, pero el sistema con el que respiran nuestros regímenes constitucionales, es decir, la democracia a la francesa, a la española, a la norteamericana, a la argentina, a la brasileña, son sistemas en donde existe alguna predominancia de alguna atribución de un órgano o alguna forma de elegir autoridades, pero no dejan de ser sistemas democráticos. Inclusive, a lo que hoy en el mundo se dice que son dictaduras, ellos se caracterizan como democracias. La democracia china, de partido único, la democracia cubana, o Trump, que tiene Rusia, que tiene varios partidos y que inclusive van a elecciones, y la última vez ganó obviamente el partido del presidente Putin. Pero yo creo que la democracia es el único sistema viable en Occidente, al menos como nosotros lo conocemos. Entonces, estos avances contra la democracia, sobre todo la democracia parlamentaria, a mí me parecen muy preocupantes porque tienen realmente un desdén ya ni siquiera solapado, sino directo, ¿no? Lo hablan como que el sistema democrático no funciona en Occidente. Le agradezco muchísimo su visita. Bueno, Violeta, gracias por la invitación. Volvemos en un minuto. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en Edesa te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. Edesa. Somos energía que transforma. Te recordamos la importancia de limpiar tu tanque o reservorio de agua una vez al año. Seguí estos pasos, así juntos mantenemos la calidad del agua de tu casa. 1. Vacía el tanque y deja aproximadamente 15 centímetros de agua. 2. Despegá con cepillo la suciedad del fondo, paredes y tapa. 3. Enjuagá, vacía y llénalo hasta la mitad. 4. Agregá 2 litros de lavandina y completá con agua. 5. Deja actuar durante 3 horas. 6. Vacía por completo y volvelo a llenar. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Cuando pones un pie en Salta, te encanta. Porque Salta tiene magia, tiene una energía que te enciende, te ilumina, te eleva, te resalta. Salta te invita a descubrir un verano fantástico, un verano que te va a encantar.
Prendete y sorprendete. Sentí, volá, trepá, soñá, disfrutá, saltá, resaltá. Este verano, resalta con vos. Continuamos en este segundo bloque de Cara a Cara, ya con nuestra invitada en el living. Ella es Ana Paula Benavides, la doctora Benavides, vocera del gobierno de la provincia de Salta. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Violeta, muchísimas gracias por la invitación al Bueno, programa. Esta semana inauguraron la vocería. Así Ya es. habían comentado cuando se produjo la modificación del gabinete y las nuevas incorporaciones cuál era el propósito, pero contanos un poquitito cuál es la intención y por qué se incorpora ahora una vocería por parte del gobierno. Sí, de hecho fue la primera conferencia de prensa que tuvimos el día lunes y arrancando con esta metodología de convocar a los medios para que vengan a Casa de Gobierno a escuchar el mensaje que queremos transmitir. No podíamos iniciar de otra manera que no sea haciendo un balance de gestión, contando números y datos concretos, que es un poco, en parte, lo que va a ser la vocería, ¿no? Poder transmitirle a la gente qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia, en qué estamos trabajando. Yo siempre lo digo, la Secretaría de Prensa venía trabajando impecable, toda la parte documental de lo que hace el gobierno de la provincia. Ustedes, los medios de comunicación, tenían la información prácticamente al instante con los partes de prensa, pero nos faltaba una vuelta de rosca de poder tener este contacto, no solo con los medios de comunicación, sino también poder llegar directamente a la gente. Entonces la función central de la vocería es esa, poder darles a los medios la oportunidad de tener una pregunta con un funcionario que pueda responder y atender esas cuestiones, y también poder transmitirle y bajar el mensaje más al llano. Muchas veces en el afán de continuar con la gestión nos perdemos en los tecnicismos y no podemos contarle a la ciudadanía en qué venimos trabajando. Así que ahí es donde apuntamos como vocería poder contar. ¿Tiene tal vez la intención de homogeneizar un poco, bueno, el discurso, o por lo menos y también el enfoque? Poder, sí, también por supuesto, y poder centralizar el mensaje. Algo que no teníamos antes en el gobierno de la provincia como función de vocería, pero que en definitiva habían ministros que hacían la voz oficial del gobierno, ¿no? En su momento el exministro Ricardo Villada, también el hoy jefe de gabinete, centralizaban un poco el mensaje. Bueno, hoy se busca a través de esta vocería tener este contacto y esta centralidad en el mensaje. Muchas veces pasa que los ministros están sobrecargados con la labor diaria y el poder responder a la prensa, que es vasta dentro del territorio de la provincia, es difícil. Entonces, este mecanismo de conferencia de prensa nos acerca no solamente a los medios de capital, con quien tenemos constante contacto permanente, sino también el poder salir al interior y llegar a esos medios y llegar a la gente del interior y contarle qué estamos haciendo ahí. ¿Está previsto que sea una vez por semana, cada 15 días o hay, no digamos, un esquema? No hemos previsto todavía una periodicidad, porque entendemos que esto va a manejarse en función de la agenda del gobierno y también de la agenda de los medios de comunicación. Habrá temas centrales que se van a canalizar por vocería y habrá otros temas donde, por conferencia de prensa, y habrá otros temas que tal vez
sea un medio puntual que le interesa conversar sobre un asunto, bueno, también haremos una nota cara a cara y habrá otras cuestiones que ameriten simplemente un mensaje, una comunicación a través de las redes sociales, ¿no? En la conferencia la escuché en algún momento señalar a los que siempre están en campaña. ¿A quiénes se refiere, básicamente? Y vemos que hay espacios que atacan constantemente al gobierno de la provincia, sin datos, más con relatos, por eso es importante poder transmitirle a la gente cuáles son los datos concretos, y ahí es lo que marcamos en la conferencia. A los relatos nosotros respondemos con acciones concretas y con planificación. Puntualmente a lo que te referís es al tema narcotráfico, donde han habido acusaciones graves al gobierno de la provincia y a lo que nosotros respondimos con acción y planificación. El plan Güemes en este caso ha sido central para trabajar en conjunto con Nación. No se había articulado nunca antes con Nación para poder cuidar nuestras fronteras, y en este marco se logró incautar 5 toneladas de droga, sin perjuicio del microtráfico en el que estuvo trabajando también la provincia, donde se incautaron más de 1.200 kilos de droga, lo que implica sacar de los barrios de la ciudad 9 millones de dosis. Es decir, el gobierno de la provincia viene haciendo un gran esfuerzo que dio resultados en el área de seguridad. Seguramente vamos a estar ampliando, porque en una sola conferencia de prensa contar todo lo que ha hecho el gobierno de la provincia, no solamente durante el 2025, sino durante los últimos 6 años de gestión, queda corto. Entonces tenemos planificado ampliar temas como centrales, como son seguridad, salud, donde los datos realmente han sido positivos y que la ciudadanía tiene que conocerlos. Esta semana, bueno, ha habido una tormenta realmente violenta en el Valle del Lerma, con las consecuencias que conocemos todos, que han sido de público conocimiento, muchas familias afectadas. Si bien es posterior a la conferencia, indudablemente hay un plan de contingencia, o cuál es el plan, por supuesto. Y también para el norte de la provincia. De hecho, hoy estuvimos en comunicación directa con los distintos ministros que se han involucrado. El Ministerio de Desarrollo Social estuvo in situ tanto en Rosario del Lerma como también en La Merced y en distintos puntos que han sido afectados por esta tormenta, trabajando con los equipos de emergencia para poder colaborar con la gente, las familias afectadas. Se llevó, por supuesto, todo lo que hace a materiales y recursos de contingencia y de contención, como ser agua, colchones, frazadas, camas, cuchetas, y además se articuló para trabajar con los municipios para poder hacer un relevamiento de cuántas familias hay afectadas, para poder darle los recursos pertinentes para poder salvaguardar esta situación. Además de que los municipios están trabajando en el lugar para poder sanear estas cuestiones en lo que hace infraestructura, obras, tratando de arreglar la situación. Y esto se lo está haciendo en conjunto con Defensa Civil y Fuerzas de Seguridad. Es decir, hay una actuación inmediata por parte del gobierno de la provincia, pero además también es importante transmitir que el gobierno viene trabajando justamente para poder evitar estas situaciones climáticas en un canal de 12 kilómetros donde se va a canalizar todo el agua que viene desde las montañas para poder llevarlas a lo que hace el río Rosario y evitar justamente estas inundaciones, además de obras centrales que hacen a autopistas que conectan Cerrillos, El Carril. Es decir, que la provincia no está mirando hacia un costado, sino que hace tiempo viene trabajando en estas cuestiones y por supuesto que no solamente en esta área que ha sido afectada, también lo que es Río Pilcomayo con las contingencias que devenga en las fuertes lluvias. Hay todo un comité de emergencia que tiene una planificación y que mide minuto a minuto las crecidas del río para poder atender de manera urgente esta situación, con todo un operativo que está dividido en fases, articulando 4 ministerios para poder dar una respuesta rápida ante cualquier situación de emergencia. Hablabas de obras y esta obra que se está llevando adelante en el valle, de canalización. ¿Cómo se financian las obras? Bueno, teniendo en cuenta que en el presupuesto 2026 el nacional no se incorporan nuevas obras para la provincia. Bueno, el gobernador viene gestionando hace tiempo fondos para poder
dar continuidad a obras que se iniciaron primero con recursos nacionales y después tuvieron que continuar con recursos provinciales, como por ejemplo escuelas centrales como la Normal de Cafayate, la que va a continuar con recursos provinciales conforme lo contempla el nuevo presupuesto. Pero hay dos caras de lo que es a la bajada de recursos nacionales. Uno, lo que es vialidad nacional, que Nación va a afrontar esas obras y por eso tener un presupuesto nos da cierta previsibilidad, como por ejemplo la Ruta 51, el paso de Sico, que es central para la producción minera y cómo viene creciendo la minería en Salta y generando empleo en Salta, pero también otras obras que se han contemplado a través de transferencias a las provincias. Esos fondos dependen en parte, yo lo llamo buena voluntad del gobierno, porque si de repente el gobierno decide que priorizar el equilibrio fiscal y que no alcanzan los fondos, puede no mandarlos a la provincia. El gobierno nacional. El gobierno nacional. Podría no hacerlo, pero en definitiva están contemplados esos fondos para las provincias, donde se hicieron acuerdos marco, acuerdos en los que están establecidas cuáles son las distintas obras que el gobierno de la provincia va a hacer, es decir, llama el gobierno de la provincia a licitación y se financian con estos fondos, que en el presupuesto nacional son aproximadamente 200.000 millones de pesos. En el presupuesto de la Nación también se establece, hay un articulado que ha sido muy polémico, se ha discutido mucho, que tiene que ver con la posibilidad de eliminar los recursos para escuelas técnicas, la educación técnica. La provincia ha considerado tomó un subsidiar rumbo, o asistir ese la esa provincia área. Tomó un rumbo totalmente distinto en lo que hace al presupuesto, dando prioridad a áreas centrales como son educación, salud y seguridad. Del total del presupuesto, más del 80% está contemplado en estas áreas, más de un 46% en lo que hace a educación. Por supuesto que es una gran preocupación que tiene el gobernador. Vemos históricamente que Nación hace un retroceso hacia áreas de su competencia y va delegando en las provincias y recortando también fondos a las provincias, con lo cual la sobrecarga es cada vez mayor. Pero no deja de ser una preocupación para la provincia y para el gobernador puntualmente, un eje central el poder seguir dando educación, entendiendo que estamos hablando del futuro de nuestros jóvenes, del futuro de nuestros hijos, y no solamente en lo que hace a escuelas y a niños, sino también en lo que hace a los jóvenes que hoy buscan salida laboral. Esto también lo apuntamos dentro de lo que queremos transmitirle, porque hay una UPATECO que hoy tiene 33 carreras que están destinadas a una salida laboral para los jóvenes rápida y conforme a las demandas que tiene el mercado. Son 33, como te decía, hay 10 sedes de UPATECO y se prevé para este año, Dios mediante, la apertura de otra sede más, la 11ª sede de UPATECO, es decir, con una mirada totalmente federal, no centralizada en capital, sino también en el interior de la provincia. ¿La provincia entonces puede cubrir esos fondos para educación técnica que no lleguen de Nación? Podría ser que el gobernador, ante un retroceso, sí, lo haga. Porque entiendo el compromiso del gobernador con la educación y creo que es central para él. Como te decía, se va ampliando cada vez más la cobertura en educación y por eso el presupuesto está como está. Ahora en febrero retoman las sesiones extraordinarias en el Congreso, el tema es la reforma laboral y Santilli ya anunció, Diego Santilli, que va a recorrer las provincias, bueno, para llegar a acuerdos, buscar acuerdos con los gobernadores. ¿Va a venir a Salta el ministro del Interior? Todavía no tenemos una confirmación, es posible que venga a Salta en busca de los acuerdos pertinentes. El gobernador en esto ha sido claro y lo hemos visto también en lo que hace a la herramienta presupuestaria. Vamos a dar las herramientas de gobernabilidad, vamos a acompañar todo lo que sea en beneficio de los argentinos, pero no lo que sea un retroceso para Salta. Y ahí creo que hay un artículo clave que hace a fondos que se recortan directamente de las provincias. No podemos seguir perjudicando a las provincias y hacer estos retrocesos donde Nación recorta y quedar librada la gente, dejar librada a la gente a la buena voluntad de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, en esto el gobernador ha sido totalmente claro y ha marcado un rumbo. En principio, entonces, se buscaría una modificación del proyecto, por lo menos presentado por el Ejecutivo Nacional.
Que fue lo que se ha buscado también cuando se dio la votación en diputados y el debate en diputados, marcando justa y precisamente este artículo que es tan polémico, ¿no? El seguir dando un retroceso hacia los fondos que van destinados a la coparticipación de las provincias, que en definitiva terminan haciéndose cargo de los baches que deja el gobierno nacional, y nos ha pasado no solamente con obras de infraestructura en escuelas, nos ha pasado con que no han cumplido con las obras que se han comprometido. Por eso hoy celebramos en parte el tener un presupuesto que nos da previsibilidad. Entendemos que ha habido recortes en distintas áreas, pero que no ha sido el caso de la provincia, donde Nación recorta, la provincia en definitiva no le pasa la motosierra al ciudadano, sino hace de sus recursos lo más eficiente posible para poder dar respuesta a la sociedad. ¿Qué parte de la agenda o del debate en el gobierno ocupa la vacancia de 2 jueces en la Corte de Justicia en Salta? ¿El gobernador ha considerado, prevé hacer una designación o una moción? Es algo que se tiene que resolver. Todavía no hay un pronunciamiento por parte del gobernador en ese sentido, pero sí, por supuesto, es algo que debe resolverse, ¿no? Ana, te consulto. Esta semana hemos conocido de alguna manera un operativo clamor por parte de intendentes. Bueno, el vicegobernador de la provincia también han planteado la necesidad de la continuidad de Gustavo Sáenz en la provincia. ¿Va a pelear la reelección? ¿Esto está hablado, está considerado dentro del gabinete? Faltan 2 años para que el gobernador termine su mandato. De todas formas, todos los que trabajamos dentro del gobierno de la provincia lo vemos con la fuerza para poder encarar un tercer mandato. Creemos que se viene siguiendo el camino correcto, como te decía recién. Hay muchísimos datos que mostrarle a la sociedad de los resultados que se vienen viendo a nivel provincial en las distintas áreas de gobierno, con lo cual eso nos genera una gran expectativa de un gran acompañamiento por parte de la gente, porque como te decía recién, no es cerrar el Estado y tirar la llave y olvidarse de la gente. En definitiva, lo que busca este gobierno es mayor eficacia y mayor eficiencia a la hora de responder y justamente poder darle respuesta al salteño que nos eligió. Eso es respeto al ciudadano salteño que eligió a un conductor como el doctor Gustavo Sáenz. Muchísimas gracias, Ana, por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradecemos a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado, por acompañarnos como lo hacen cada jueves. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Gracias.